Bueno, llegamos a la presentación número 12 para cerrar esta serie de territorio, ecosistemas y ambiente. Hablaremos un poco de este ecosistema culturalmente diferente y naturalmente difícil, el asentamiento humano en general. La urbanización, la ruralidad, qué pasa con nuestras ciudades, a dónde estamos conduciendo el asentamiento humano sobre la tierra. En el Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, en junio de 2011 ya el 74% de la población peruana vivía en centros poblados que se consideraban como población urbana. Aquí hay que poner un poco de atención porque no todo lo que se considera centro poblado en el censo es necesariamente población urbana como la conocemos en las grandes ciudades, son poblados pequeños, pero ya tienen características y servicios que implican un proceso ya de urbanización. Aunque culturalmente mucha de la gente que viva allí siga teniendo una forma rural de pensar o una ruralidad en su manera de aprovechar los recursos o en su manera de vivir. Entonces, en todo caso hay una transición. Aún así el porcentaje es bastante alto. Se decía para el año 2014, el Banco Mundial ya preveía que deberíamos tener un 78% de la población urbana, mientras que para esa misma fecha a nivel mundial el promedio sería de 53.4. Quiere decir que el Perú es un país altamente urbanizado. Suena raro frente a lo que vemos cuando salimos de las grandes ciudades, pero esa sería en todo caso una tendencia importante. El asentamiento urbano creciente, dominante en términos de orientación de política, de prioridades y de preferencias, hace que la cultura urbana que se desarrolle en estos centros poblados y la percepción de lo que nos interesa, la percepción de la ecología, de los ecosistemas, de los recursos naturales, se distorsione y se deforme. Rara vez un habitante urbano, ya metropolitano, altamente urbanizado en su mente y en todas sus formas de vida, piensa realmente de dónde están llegando sus bienes y servicios, de dónde está llegando el agua, de dónde está llegando lo que come todos los días, etc. La referencia más inmediata es el supermercado, de ahí está viniendo, o el mercado. Pero en realidad pues eso va creando una mentalidad que hace que el cuidado del ambiente empiece a ser menos importante para la gente de lo que debiera ser. Cuando el poblador urbano se preocupa de la calidad ambiental en tanto se la resuelvan los gobiernos locales y otros, y pitee o proteste cuando no se cumple, no hace que tenga esa responsabilidad compartida de gestionar bien sus residuos sólidos, de gestionar con ahorro la calidad y la forma de uso del agua, de no contaminar el aire, ni con sus vehículos, ni con sus cigarrillos o con lo que esté haciéndolo. Y entonces esta diferencia de percepción es lo que crea un ecosistema cultural que empieza a oponerse y ser contrario a los ecosistemas naturales que hemos estado viendo. Hay un par de lecturas. En la lectura A de esta presentación hay un artículo de José Fariña, que tiene un blog, un español, Planeta Humano, Planeta Urbano, haciendo una identidad entre que los humanos cada vez nos hacemos más urbanos, entonces el planeta va a seguir esa tendencia. Bien, esta convivencia de lo cultural urbano y la necesidad de que la ciudad se abastezca de manera racional y sostenible de los ecosistemas naturales, crea algunos conflictos y problemas sin duda. En la calidad del agua, para empezar, pocos piensan en las dificultades que tenemos en nuestra ciudad capital para que el agua llegue a ser potable. Un río como el Rímac o los tres ríos, el Chillón, el Lurín y el Rímac con su gran delta, de características bien de torrentera más que de un río como los que vemos en Europa, hace que el agua sea un elemento escaso y tremendamente maltratado. Tenemos toda una secuela de poblaciones arrojando todos sus desechos domésticos, industriales, mineros, etcétera, al río. Es para mí un milagro el que hace Sedapal o las entidades que depuran el agua para que llegue a nuestras casas un agua potable.
en realidad nadie o pocas personas tienen conciencia de ello, a pesar de que en los colegios se está empezando a crear un poco más de claridad en los temas. El transporte crea también una serie de problemas de contaminación, no solamente de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera, sino de partículas, de particulados y otros gases que no son de efecto invernadero pero que afectan la salud humana. Y cada vez más con el crecimiento de las ciudades el transporte se hace más y más necesario y por lo tanto más y más contaminante, a menos que se lleguen a soluciones como los trenes eléctricos, los automóviles eléctricos que ya están técnica y tecnológicamente listos para hacerlo. Es un problema de precios, de demanda y de preferencias por el momento, y de impuestos. Es absurdo que un carro eléctrico pague más impuestos que un carro de gasolina, pero así ocurre. Las áreas verdes. Toda ciudad necesita áreas verdes, y sabemos que en Lima el déficit de áreas verdes es monumental, es muy difícil tenerlo. Seguridad ciudadana. La convivencia de miles de personas en espacios cerrados hace que se exacerben las reacciones y los estreses de estar vinculados tan íntimamente con un grupo humano y compartiendo no el trabajo, no la familia, sino compartiendo el espacio público y creando pues, una serie de demostraciones de agresividad y otras. Los efluentes, todos los desagües de las aguas hervidas debieran ser tratadas por lo menos para que sean suficientes para regadío y se puedan tener pues, huertas urbanas en las casas mismas, en los techos o en otros lugares, y todo eso es toda una tendencia. Hay otro fenómeno curioso, además de todos estos fenómenos de contaminación, etc. La vida silvestre en las ciudades, cómo los animales se acostumbran a vivir en las ciudades como si fuera ya natural para ellos. Son animales ya urbanos, pero en grandes cantidades. En la ciudad de Austin hay un puente, en la ciudad un puente cuyas características de estructura de concreto lleno de nervaduras adentro, aloja una gran cantidad de murciélagos y se ha convertido en una atracción turística mundial. Me tocó verlo una tarde, a partir de las 6 de la tarde empiezan a salir en ciertas temporadas millones de murciélagos que salen de debajo del puente a buscar a lo largo del río su alimento en la noche. Para ellos es perfectamente natural vivir en un macizo de concreto como cualquier otro. Y esta película que está en Netflix, que se llama Población Cero, que también recomiendo ver, que supone que va en algún momento pudiera desaparecer el ser humano de un momento a otro, de las ciudades, del mundo, etc. Pero queda toda su infraestructura y quedan todos sus servicios caminando hasta que se van deteniendo. Es muy ilustrativo de ver cómo la naturaleza recupera el espacio dejado por la ciudad, recupera los edificios, recupera todo en ruinas, pero adecuándolo a sus propias necesidades. Se restablecen las cadenas tróficas en términos de alimentación de unos y de otros, y a la larga, con más tiempo que menos tiempo, desaparecen los vestigios del ser humano y quedan simplemente unos monumentos indescifrables de la civilización humana. Pero a lo que iríamos es que todo esto es artificial. Estamos artificializando la naturaleza en gran parte, y si a esto le sobreponemos toda la capa tecnológica que nos está trayendo el antropoceno, esta noósfera de la que hablamos al principio, pues tenemos un panorama bastante difícil de manejar en términos de lo que va a ser el desarrollo de las ciudades a futuro. Para ir a nuestro caso nacional, las ciudades en el Perú, uno de los problemas más importantes que tenemos para resolver el gran problema que suman todos esos elementos de gestión ambiental es la gobernanza. La gobernanza basada en gobiernos locales puede funcionar para ciudades pequeñas y poblados pequeños. Cuando tenemos una megalópolis, ya Lima tiene 10 millones de habitantes, sumando el Callao, que no se hace. Siempre se dice, Lima, se va a ver las estadísticas, Lima 9 millones de habitantes. Pero no se suma el Callao, que es otro millón, y entonces ahí está la primera manifestación del problema. Tenemos dos ciudades unidas indisolublemente que comparten una misma problemática de transporte, una misma problemática social, la misma problemática de servicios,
pero que tiene una administración absolutamente independiente cada una de ellas. Eso es algo que es inaudito para poder gestionar una ciudad del tamaño de Lima. Una ciudad que ya excedió además un tamaño manejable, que puede llegar entre 1 millón a 3 millones, como es Cali, por ejemplo, que está en 3 o 4 millones, y que es un ejemplo hoy día de ciudad sostenible, porque se ha hecho temprano el problema. Aquí nos hemos extendido, hemos sido muy permisivos en la forma de asentamiento y hemos sido necesariamente permisivos también porque las necesidades sociales de una migración permanente desde la pobreza en el campo a las ciudades logró darle unas características a nuestras ciudades similares a las de México, que también es otra megalópolis de 25 millones de personas. Hay un problema cultural muy similar. Pero volviendo a la gobernanza, no podemos tener, ¿cuántos distritos tenemos? 43 distritos, me parece que son, 43 distritos más el distrito del Cercado. Creo que con el Cercado son 43, gobernados por un consejo provincial que a su vez es autoridad regional, pero que no tiene nada que ver con la autoridad regional de la periferia del departamento de Lima. Provincia, el resto de provincias se maneja con otra autoridad de sus propios gobiernos locales. Y el Callao a su vez es región de gobierno distrital y gobierno provincial. Los problemas los vemos todos los días, no hay forma de dar una unidad a la gestión ambiental integrada. No va a haber una gestión integrada ambiental mientras no haya un problema de transporte que no sea resuelto, mientras no se hayan integrado también las formas de desecho y gestión sostenible de los residuos, y mientras no se haya conformado una política de seguridad ciudadana mucho más articulada, que ni siquiera existe entre los distritos, que cada uno pues tiene su serenazgo. Hay patrullajes integrados como gran cosa, tiene que ser un convenio entre un distrito y otro, etc. Y además con fuertes diferencias de ingreso y capacidades de los gobiernos locales entre un distrito como San Isidro y un distrito como San Juan de Lurigancho. Entonces, los problemas de gobernanza no son simplemente políticos, el ambiente es uno solo y requeriría una gobernanza perfectamente integrada y articulada. Esta urgencia de gobernanza y esta urgencia de solución de los problemas no es solamente del Perú, por supuesto, no es solamente de Lima, es un clamor mundial. Y pareciera, hay algo positivo, que hay toda una tendencia mundial de preocupación por la calidad de vida en las ciudades. Lo que se está haciendo en París, lo que se hizo a nivel latinoamericano en Cali, en buena parte en Bogotá, en Buenos Aires se está trabajando el tema también, en varias ciudades de Estados Unidos también se trabaja el tema, con gran participación de la sociedad civil, con gran participación de los habitantes urbanos, el uso de las bicicletas, el uso de transporte masivo, al hacer la ciudad más habitable, la eliminación de la prioridad del transporte frente a la prioridad de los peatones y del esparcimiento en la ciudad, está empezando a cundir en todas las ciudades del mundo, y esperamos que en algún momento también en Lima superemos esta visión provincial, esta visión parcializada y sectorizada de la ciudad, para empezar a pensar en una ciudad sostenible, una ciudad llevadera. No estamos tarde para el tema, pero sin duda, si no seguimos por lo menos el ejemplo de México, que tiene más áreas libres por habitante que nosotros, a pesar de los 25 millones. Tiene enormes extensiones de áreas libres para su esparcimiento. Entonces hay ejemplos, y tenemos que ver la manera en que el ambiente en Lima también mejore en esa dirección.